Última grabación tuve que salir corriendo porque se me fue el tiempo y bueno, llegó gente. Entonces no recuerdo en qué parte me quedé. Iniciaré en la página de la izquierda, que es la 1030. Y pues aquí continúo el capítulo. Ni siquiera sé si me faltaba mucho o no, pero bueno. Era una tinta Spren. Yasna estaba vinculada a uno de ellos, aunque Adolín nunca lo había visto. Aquella se hacía llamar Mezcla, nombre que a Adolín le resultaba peculiar. Ah, alto príncipe, saludó la Spren al verlo llegar. ¿Eres? Soy, respondió él. En las semanas que llevaban reuniéndose, Adolín se había acostumbrado bastante a su particular manera de expresarse. Bien, bien, dijo ella bajando de la escalerilla. Nuestro tiempo ya casi no es. Ven, debemos hablar. ¿Nuestro tiempo ya casi no es? Preguntó Adolín apresurándose a seguirla. Mezcla era más bajita que la mayoría de los Honorspren y llevaba el pelo negro puro como el resto de ella, recogido en algo que no era del todo una trenza. Aunque su piel era en su mayoría negra monocromática, unas tenues variaciones delineaban sus rasgos, haciendo más visible su rostro redondo y su pequeña nariz. Sí, dijo ella, los Honorspren han puesto fecha a tu juicio. Es. ¿Cuándo? Dentro de 3 días. ¿El juez supremo está aquí entonces? Preguntó Adolín mientras llegaban a su mesa de estudio. Debe de volver pronto, dijo ella, o quizá ya esté aquí. Por tanto, debemos tomar decisiones. Se sentó sin interrumpir su torrente de palabras. No estás preparado, tu progreso no es, alto príncipe Adolín. No lo digo para ofenderte, simplemente es. Lo sé, respondió él sentándose. La ley Honorspren es compleja. Ojalá pudieras hablar tú en mi nombre. No es como hacen las cosas. Todo esto parece diseñado para ser frustrante. Sí, convino ella. No es sorprendente, ya que el sistema lo estableció un puritano puñado de remilgados botones demasiado polidos. Los Tintespren y los Honorspren no se apreciaban demasiado, y se suponía que Mezcla era de las más diplomáticas entre los suyos, ya que era la emisaria oficial de los Tintespren en integridad duradera. Conozco a una Honorspren en mi reino, dijo Adolín. Puede ser interesante a veces, pero yo no la llamaría remilgada. ¿La antigua hija? Preguntó Mezcla. No es la única cuya personalidad es como dices. Antes muchos Honorspren eran como ella, otros aún lo son, pero integridad duradera y aquellos que aquí son han tenido un gran efecto en muchos Honorspren. Predican el aislamiento, otros escuchan. Es una medida demasiado extremada, dijo Adolín. Tienen que darse cuenta de que hay una manera mejor de lidiar con su enfado hacia los humanos. Estoy de acuerdo. Una mejor solución es: yo te mataría y punto. Adolín se sobresaltó. Disculpa. Si un humano intenta vincularme, dijo Mezcla mientras buscaba entre los libros de su pila, atacaré y lo mataré. ¿Esa mejor solución es? No creo que los radiantes establezcan vínculos por la fuerza, dijo Adolín. Usarán antes la coacción. Yo atacaría primero. Tu especie no es de fiar. Apartó un libro, negando con la cabeza. En todo caso, me preocupa tu formación. Es endeble, aunque no por culpa tuya. Los honores Pren usarán las complejidades de sus leyes contra ti, en tu perjuicio. Serás como un niño intentando librar un duelo. Creo que los juicios entre los tuyos son más directos. ¿Me equivoco? En pocas palabras, te presentas ante el ojos claros que esté al mando y le expones tu caso. Respondió Adolín. Él te escucha. A lo mejor conferencia con testigos o expertos y luego dicta sentencia. Breve, simple, dijo ella. Muy defectuoso, pero simple. A los honores prende esta región les gusta tener sus normas, pero quizá una mejor solución es. Levantó uno de los libros que había estado hojeando cuando llegó a Adolín. Podemos solicitar un juicio por testimonio. Es una variedad más similar a la que ya conoces. Suena muy bien, repuso Adolín, relajándose. Si tenía que soportar otra lección con expresiones como evidencia exculpatoria o restitución compensatoria,
Estaba dispuesto a pedir que lo ejecutaran y acabar con todo. Mezcla fue tomando notas mientras hablaba. Es bueno que haya pasado estas semanas adiestrándote en los conceptos básicos. Eso te preparará para tener la mejor probabilidad de victoria, que consiste en adoptar este formato. En consecuencia, antes de explicártelo, recita tu estrategia de defensa general. Lo habían repasado docenas de veces, hasta el punto de que Adolín podría decirla hasta al revés. Pero no le importó repetirlo. A los soldados se les entrenaba en la formación de batalla hasta que podían hacer las maniobras estando dormidos, y aquel juicio iba a ser como una batalla. Mezcla le había advertido numerosas veces que tuviera cuidado con las emboscadas verbales. Debo persuadirlos de que no pueden hacerme responsable de los actos de los antiguos radiantes, dijo Adolín. No pueden condenarnos a mí ni a mi padre por las cosas que hicieron los humanos de la antigüedad. Para lograr eso, les demostraré mi personalidad. Les demostraré que los radiantes modernos no guardan ninguna relación con las viejas órdenes y les demostraré que nuestros actos en reacción a la crisis actual son una prueba del honor de la humanidad. Mezcla asintió. Escogeremos un juicio por testimonio. Suponiendo que acepten tu solicitud, el juicio se desarrollará en 3 fases, a lo largo de 3 días. El primer día, el juez supremo escucha 3 testimonios en tu contra. El segundo día, testificas tú. El último día, la acusación tiene permitida una refutación y luego se solicita sentencia. Este formato no suele escogerse porque otorga demasiado peso al testimonio contra ti. Sin embargo, dado lo laxo que es tu conocimiento de los sistemas generales, de los sistemas legales, es, en fin, esta opción la mejor es. Adolín sintió un profundo estremecimiento. Desearía una pelea que pudiera afrontar espada en mano, pero ahí estaba el problema. Cualquier radiante podría hacerlo mejor que él en una pelea como esa, por lo que en la práctica su dominio de la espada había quedado obsoleto. Era imposible que Adolín entrenara hasta alcanzar el nivel de un radiante, capaz de sanar de las heridas y atacar con agilidad y fuerza sobrenaturales. El mundo había pasado a una era en la que solo ser experto en esgrima ya no era suficiente, lo cual lo obligaba a buscar un nuevo lugar. Su padre siempre se quejaba de no estar hecho para la diplomacia, y Adolín estaba decidido a no tener que afirmar lo mismo. Si puedo exponer mis argumentos el segundo día, me parece bien, dijo. Los demás métodos que me has sugerido requerirían que comprendiera demasiado sobre sus leyes. Sí, respondió Mezcla. Pero me preocupa que, al testificar, te incrimines a ti mismo, o peor, te arriesgas a hacer preguntas al público y exponerte a sus condenas. Podrías acabar tú solo enfrentando a una hueste de expertos en legislación y retórica. Pero tengo que hablar por mí mismo, dijo Adolín. No concibo ninguna forma de lograr lo que pretendo sin hablar con ellos. Debo demostrar mi valía y apelar a su honor. Mezcla pasó sus páginas de anotaciones. Adolín se había dado cuenta. Perdón. Dado cuenta. Ahí me perdí. Adolín se había dado cuenta de que cuando no lo miraba era porque tenía algo difícil que decir. ¿Qué ocurre?, le preguntó Adolín. Tienes mucha fe en su honor, príncipe Adolín. Tu sentido de la justicia es... Son honores pren, dijo él. ¿No están como obligados a ser honorables? Un interrogante es esto. Es en esto, respondió Mezcla. Sí, son honores pren, pero el honor no es algo que... ¿Qué es? ¿A qué te refieres? Los humanos definen el honor, dijo Mezcla, y ningún dios puede hacerlo cumplir. Ya no. Además, los Spren como nosotros no son seres sin mente. Nuestra voluntad es fuerte. Nuestra percepción, nuestras percepciones moldean nuestras definiciones de conceptos como el honor, lo correcto y lo incorrecto, igual que pasa con los humanos. Estás diciéndome que lo que ellos perciben como honorable podría ser lo que yo considero como tal. Sil ya me lo ha advertido.
Podría no ser lo que yo considero como tal. Sil ya me lo había advertido. Sí, dijo ella. Lo que son define al honor para ellos, sean lo que sean. Eso da miedo, reconoció Adolín, pero existe la bondad en ellos. Cuidan de los ojos muertos, Maya incluida, con gran empeño y atención. Sí, dijo Mezcla. Esa... ¿Te dijo su nombre algún otro Spren? No, me lo dijo ella misma. Los ojos muertos no hablan. Esto es, no paráis de repetir lo mismo, pero os equivocáis todos, replicó Adolín. La oí en mi mente. Fue solo una vez, cierto, pero me dijo su nombre, Mayalarán. Es mi amiga. Mezcla la dio la cabeza. Curioso, muy curioso. En el fondo, los Honorspren deben de querer ayuda. Seguro que me escucharán, seguro que podré hacerlos entender. Te daré las mejores opciones que pueda, dijo ella, pero debes entender esto. Los Spren, todos los Spren, os temen con buen motivo. Para demostrar que te equivocas, solo necesitan establecer que vincularse con humano es un riesgo, que los fracasos previos de la humanidad justifican la cautela. Todo es un riesgo, sí, y por ese motivo este juicio no te favorece. Esta verdad es, príncipe Adolín. Por cómo hablas, parece que no tengo ninguna posibilidad, exclamó Adolín intentando darle un tono risueño. Ella cerró sus libros y no respondió. Adolín respiró hondo. Muy bien. ¿Cómo procedemos? Preguntó. Sospecho que lo mejor es averiguar si el regreso del juez supremo es. Mezcla se levantó y dejó los libros en la mesa, mientras avanzaba con paso firme hacia la puerta, a todas luces esperando que Adolín la siguiera. Afirmaba odiar a los Honorspren por una antigua rivalidad, pero desde luego se comportaba igual que ellos. Ni ellos ni ella guardaban mucha deferencia a los títulos humanos, por ejemplo. Adolín no se consideraba un estirado, pero ¿no podría tratarlo con un poco más de respeto? Fuera como fuese, como siempre, tuvo aquel momento de chirriante desconexión, mientras su cerebro intentaba asumir que abajo no era abajo y arriba no era arriba, que la gente caminaba por las cuatro caras interiores de aquella torre rectangular. No creía que jamás fuese a sentirse a gusto en aquel lugar. Los Spren afirmaban que no era ninguna potenciación lo que les daba la posibilidad de andar por las paredes allí, que era la prolongada presencia de los Honorspren lo que permitía a la torre decantarse por un tipo distinto de ley natural. Quizá los argumentos de aquel estilo tuvieran algún sentido para Shallan. ¿Dónde estaba, por cierto? Solía llegar tarde a aquellas sesiones de tutoría, pero en general se presentaba, al menos. Mezcla lo llevó hasta la arista entre el plano septentrional y el occidental, dado que la mayoría de los edificios oficiales estaban en la cara oeste. Adolín siempre encontraba curiosa aquella parte. Tenía que levantar una pierna y ponerla en la pared. A continuación, echaba la espalda hacia atrás mientras levantaba la otra pierna, con la sensación de que estaba a punto de caer, pero en vez de dar contra el suelo, todo parecía rotar y se encontraba de pie en el otro plano. Lo haces mejor que la mayoría de los humanos, comentó Mezcla. Suele parecer que el proceso les provoca náuseas. Él se encogió de hombros y la siguió hacia una hilera de edificios bajos, apiñados cerca de la base de la torre. La mayoría de las construcciones en integridad duradera tenían solo una planta. Adolín no estaba seguro de lo que ocurriría si construían demasiado alto. ¿Se corría el riesgo de caer hacia el verdadero suelo? Pasaron junto a varios grupos de Honorspren y Adolín pensó en lo que había dicho Mezcla acerca de sus naturalezas. No eran simples seres de honor, sino del honor tal y como lo definían los propios Spren. Bueno, quizá no fueran todos tan altivos como parecían. De vez en cuando Adolín entreoía risas o captaba el atisbo de una sonrisa traviesa, pero entonces pasaba algún Honorspren uniformado, más mayor, y todo el mundo volvía a ponerse solemne. Aquellas criaturas parecían atrapadas entre un instinto juguetón y sus naturalezas como Spren de los juramentos.
Esperaba estar yendo hacia otra tediosa discusión con los Honorspren que se ocupaban de su caso, pero antes de que Adolín y Mezcla entraran en el edificio de justicia, la Spren se detuvo e inclinó la cabeza a un lado. Le hizo una seña para que Adolín la siguiera en otra dirección, y no tardó en descubrir por qué. Había cierto alboroto en el plano del suelo, cerca de los portones de la ciudad. Adolín tuvo un momento de pánico, pensando que quizás sus amigos habían decidido rescatarlo en contra de sus deseos, seguido de una preocupación más profunda por si todos aquellos ojos-muertos de fuera habían decidido de repente invadir la fortaleza. Pero no era ninguna de las dos cosas. Se había congregado un grupo de Spren alrededor de un recién llegado. ¿El juez supremo? Aventuró Adolín. Sí, dijo Mezcla. Excelente. Puedes plantearle tu solicitud. Echó a andar en esa dirección, descendiendo por la cara occidental. Adolín la siguió hasta distinguir los detalles de la figura que tan alterado tenía todo el mundo. El juez supremo, al parecer, era humano. ¿Humano? Dijo Velo, deteniéndose de sopetón. Eso es imposible. Entornó los ojos para escrutar la figura que veía abajo y no tuvo que acercarse más para confirmar lo que ya le estaba diciendo su instinto. Era un alesi bajito con el pelo ralo. Era él la persona a la que estaba buscando. El juez supremo era Restares. ¡A la virga! Hola, Outlander, buenas noches. ¿Qué tal te trata? Está... Bueno, no sé qué hora sea donde estés. Esta noche o madrugada. ¿En qué capítulo estás? Déjame fijo. Uy. Ay, más fácil checarme en el que sigue. Es el 78. Ya estoy por terminarlo. Me falta una página. ¿Lo encontraron? Sí, Simón, es el juez supremo, güey. Con mucho frío, la verdad. Pues ponte una cobijita, una mantita. Ok, continúo. Respondió Patrón. Pero dijeron que el juez supremo era un Spren. Quizá los honores Spren mintieron. Velo se acercó a una pequeña muchedumbre de honores Spren que se habían acumulado en el plano sur para mirar embobados al recién llegado. Entre ellos estaba Lucintia, la honor Spren a la que había encargado a hacer de guía a Velo durante su primer día en la fortaleza. Era un Spren de poca altura, con el pelo largo hasta más o menos la punta de la barbilla. Entonces, chinga. ¿Cómo va a tener el pelo largo si le llega a la punta de la barbilla? No estoy entendiendo eso. No llevaba uniforme, pero la chaqueta rígida y los pantalones que le gustaba ponerse podrían haberlo sido perfectamente. Velo se abrió paso a codazos hasta Lucintia, provocando miradas estupefactas de los Honorspren, que no solían comportarse así cuando se amontonaban. Patrón se escurrió tras ella en la estela que dejaba. Ese no puede ser el juez supremo, dijo Velo señalando. Te hice la pregunta concreta de si el juez supremo era humano. No lo es, respondió Lucintia. Pero quizá tenga la forma de un hombre, dijo Lucintia, pero es un Spren eterno e inmortal que nos bendice con su presencia. Este es Kalak, a quien su pueblo llamó Kelek Elin, heraldo del Todopoderoso. Nos ordenó que no dijéramos a nadie que estaba aquí, y sobre todo que no habláramos de él a los humanos, motivo por el cual no teníamos permitido responder a tus preguntas hasta que lo vieras por ti misma. Un heraldo, condenación. El hombre que Embrace la había enviado a encontrar y, según sospechaba, el hombre al que quería que matara era uno de los heraldos. Casi no pide nada el vato, ¿eh? Un trabajo pequeño, mi pequeña daga. Algo sencillo. Un hombre bajito, medio calvo.
Es un heraldo, pero tú puedes. ¿Qué vas a andar batallando con estas nimiedades, no? Pinche vato. Bueno, total. Uy. Capítulo 79. Herida abierta. Jerry encalló. A pesar de estar tan lejos aquí fuera, en integridad duradera, sentí cómo nos lo arrancaban. El juramento ya estaba roto, pero la conexión permanecía. Todos nosotros podemos sentir a los demás hasta cierto punto. Y después de investigar, sé la verdad de lo que le sucedió. Lo sentí como una muerte al principio, y creo que eso es lo que es en lo que devino. Es un heraldo que no parece. Sí, bueno. Uno se esperaría una cosa así enorme, ¿no? ¿Cómo se? Imponente. Así como de, ¿se ve ese chaparrillo? Sí, los chaparrillos también podemos ser heraldos. No me hagas menos por medir unos 55. Eh, Uno que culpa tiene que todos enrollar midan como 2 metros. Con porte, ajá, ajá. Que el porte de gnomo de jardín no cuenta. Rilane entró en la lavandería y notó que todas las tormentosas cabezas del lugar se volvían para mirarlo. Los guardias cantores de la puerta espabilaron y uno dio un codazo al otro cantorreando a curiosidad. Las mujeres humanas que trabajaban en las enormes tinas de agua jabonosa giraron la cabeza mientras frotaban. Los hombres que movían la ropa metiendo largas varas en las cubas de sosa pararon y se secaron la frente. La charla se redujo a susurros. Rilane, traidor, rechazar, rareza. Rilane mantuvo la cabeza alta. No había sobrevivido al puente 4 para dejarse intimidar por una cámara tranquila de ojos mirones. Pero tampoco pudo evitar sentirse como la única gema del montón que no brillaba. De algún modo, con la invasión cantora de Eurídiro, se había vuelto incluso más extranjero. Dejó atrás las tinas y las cubas en dirección a la zona de secado. Algunos de los fabrieles originales de la torre, los elevadores, los principales pozos, la ventilación, estaban alterados para funcionar con luz del vacío. Oh, justo ahora te pones a fallar, maldito internet. Eso significaba que los trabajadores podían dejar allí la ropa en grandes anaqueles para que se secara donde los conductos de ventilación soldaban un poco más de aire. Se decía que los fusionados pondrían pronto en funcionamiento otros fabrieles de la torre, pero a Rilane no le contaban sus planes. Cerca de los anaqueles de secado encontró un carrito esperándolo, lleno de ropa de cama limpia. Contó las sábanas mientras el capataz, un humano ojos claros que siempre parecía estar por allí cuando iba a Rilane, se apoyaba contra la pared cerca de él y se cruzaba de brazos. Bueno, dijo el hombre, ¿y cómo es? Moverte por toda la torre, gobernar el lugar. Tiene que estar bien, ¿no? Yo no gobierno nada, respondió Rilane. Claro, claro. Pero debe de sentar bien estar al cargo de toda esa gente que antes era tu dueña. Yo soy oyente, dijo Rilane a irritación. Nunca fui esclavo de los Alesi, solo un espía que aparentaba serlo. Bueno, exceptuando la época del Puente 4, eso sí que había parecido verdadera esclavitud. Pero ahora tu gente está al mando, insistió el hombre, absolutamente incapaz de captar una indirecta. Ay, está bien pendejo este ojos claros. No son mi gente, dijo Rilane. Yo soy oyente, o sea, que vengo de un país distinto del todo. Soy tan parecido a ellos como tú a un irialí. El hombre se rascó la cabeza al oírlo. Rilane suspiró y movió el carrito para recoger unas almohadas. Las mujeres de allí no solían hablar con él, así que pudo amontonar las almohadas sin recibir más que unos pocos ceños fruncidos. Pero sí que oía sus bisbiceos, por desgracia, mejor de lo que ellas debían de pensar. Así que no hables muy alto.
estaba diciendo una, o te denunciará a ellos. Estaba aquí todo el tiempo, susurró otra, observando a los corredores del viento, planeando el mejor momento para atacar. Es él quien los envenenó. Ay, también pendejos todos, hoy me está dando un coraje. Están rodeándolos a todas horas con un spray vengativo, dijo una tercera, para matar a cualquiera que despierte, a cualquiera que... Dio un gañido cuando Relaine se volvió hacia las tres mujeres. Pusieron los ojos como platos y retrocedieron. Relaine podía sentir su tensión mientras se acercaba a ellas. Me gusta jugar a las cartas, dijo. Las tres la miraron horrorizadas. Cartas, dijo Relaine a Anhelo. Juego mejor a torres, pero también me gusta el rodeo. Soy bastante bueno, ¿sabéis? Bissing dice que es porque se me dan bien hacer faroles. Me divierte, me gusta. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Claner? Por un momento falló el internet, así que creo que se desconectó un momento. Las tres mujeres se miraron entre ellas, a todas luces confusas. He pensado que deberíais saber algo sobre mí, dijo Relaine. Se me ha ocurrido que a lo mejor en ese caso dejarías de inventaros cosas. Perro! La saludó con la cabeza, se obligó a armonizar a paz y siguió atando las almohadas encima de su carrito. Cuando empezó a llevárselo, regresaron los susurros. Ya lo habéis oído, dijo la primera mujer. Le gusta apostar. No me extraña, esa gente puede ver el futuro, ¿sabéis? Asquerosos poderes del vacío. Uy. ¿No se ve ni se escucha? Ah, caray. ¿Cómo está eso? A ver. A ver. A ver, uno, dos, uno, dos. A ver, uno, dos, uno, dos. Yo sí me escucho. Bueno, ahorita chequé aquí en el celular. No sé si sea... ay, no, pues si no me estás escuchando, ¿cómo vas a ver esto? A ver. ah, Rayos. Panel de control. Ay, ¿cómo se dice? A ver. Un momentito a lo de la grabación. Da F5. A ver si... Sí, lo capta. Eh, Se aprovecha de quienes son tan tontos como para apostar contra él. Uy, estúpidos todos. Relaine suspiró, pero siguió adelante. Al llegar a la puerta sabía que debía apartarse a un lado, porque uno de los cantores intentaría ponerle la zancadilla. No se habían cansado de aquella vieja y horrible treta, por muchas veces que le repitieran. Se alejó deprisa de la puerta, pero no antes de que uno de ellos le gritara: «Nos vemos mañana, traidor», al ritmo de la reprimenda. Relaine empujó un carrito por los pasillos de Eurídiru. Había mucha gente fuera, tanto humana como cantora. Transportar agua desde los pozos era un empleo a tiempo completo para varios centenares de trabajadores. Mucha población había emigrado desde el perímetro, que estaba volviéndose demasiado frío. Se piñaba en aquellas salas interiores.
Los humanos se apartaban de su camino, la mayoría de los cantores ni lo miraban, pero quienes lo hacían solían reparar en su tatuaje. Sus ritmos cambiaban y sus ojos lo seguían. Algunos lo odiaban por la traición de sus antepasados, a otros les habían dicho que los oyentes eran un grupo de pioneros que habían preparado el regreso de Odium. Esos trataban a Riley con reverencia. Ya todo, ya funcionó ahora sí. Ante todo eso, ante los humanos temerosos, los regios desconfiados y el ocasional asombro de los cantores comunes, deseó poder ser tan solo Riley. Odiaba que para todos ellos fuese una especie de representante de un pueblo entero. Quería que lo vieran como una persona, no como un símbolo. Lo más cerca que había estado de ello fue entre los hombres del Puente 4, aunque lo hubieran llamado Shen, nada menos. Era como si llamaran a un hijo suyo humano. pero muchos defectos, pero por muchos defectos que tuvieran, le habían proporcionado un hogar, porque habían estado dispuestos a intentar verlo tal y como era. Mientras empujaba el carrito, localizó de nuevo al Kremlino. Ese marrón normal y corriente que correteaba por las paredes cerca del techo, disimulando su color con el de la mampostería. Seguía observándolo. Bentley le había advertido de ello. La invisibilidad de los Spren no funcionaba bien en la torre, así que por lo visto, cuando querían tener un ojo echado a alguien, habían empezado a meterse en la gema corazón de algún animal. Riley intentó fingir que no lo había visto. Al cabo de un rato, el Kremlino se volvió y corrió hacia otro pasillo distinto. Los Spren no podían controlar del todo a los animales que vinculaban. Al parecer, cuanto más tonto fuese el animal, más podían influir en él. Por tanto, no había forma de saber si el Spren pensaba que ya había visto suficiente o si era solo que su anfitrión se había distraído con algo. Riley acabó llegando al atrio y, al igual que mucha gente, se detuvo un momento para disfrutar de la luz que entraba por la enorme ventana oriental. Por allí siempre circulaba mucha gente de un tiempo a esa parte. Aunque solo los cantores más privilegiados podían usar los elevadores, allí iba gente de las dos especies por la luz. Cruzó el atrio con su carrito y lo metió en la enfermería de los radiantes. No pudo relajarse todavía, ya que en la sala había una cantidad sorprendente de humanos moviéndose entre los radiantes caídos. Todos aparentaban tener algún motivo para estar allí: aguadores, gente que cambiaba las vacinillas, otros a los que habían reclutado para ayudar a alimentar con caldo a los radiantes. Siempre había nuevos voluntarios, desde que los hombres y mujeres de la torre habían convertido a aquel lugar en una especie de centro de peregrinación. Echaban un vistazo a los radiantes, cuidaban de ellos, y luego se iban a quemar oraciones por su recuperación. Nadie de quienes trabajaban allí parecía consciente de que, menos de 2 años antes, se les habría llenado la boca con el nombre de los radiantes perdidos al maldecir. Los ojos persiguieron a Riley, que, obligándose a caminar al ritmo de la paz, entregó el carrito de sábanas y almohadas recién lavadas a quienes estaban cambiándolas. Ese día supervisaba el trabajo un hombre de un solo brazo y ojos atribulados. Como casi todos los demás en la enfermería, se había pintado el glyphosate en la frente. Eso tenía desconcertado a Riley. Unos días antes, Lesian, el perseguidor, había ordenado a sus tropas que apalearan a quienes llevasen la marca en la frente, aunque al día siguiente Raveniel había anulado la orden. Aun así, resultaba extraño que tantos humanos se la pusieran. Era imposible que no comprendieran que estaban señalándose a sí mismos. Aunque el perseguidor había tenido que contener a sus hombres y después de eso se había producido menos incidentes, Lesian seguía favoreciendo un aumento de la brutalidad en la torre. Habían tomado la perturbadora decisión de apostar soldados allí, en la enfermería, 2 regios en forma tormenta que iban rotando con otros como ellos para montar guardia a todas horas. Riley sintió sus miradas mientras se dirigía al fondo de la estancia, donde Lirín y Escina habían colgado sábanas usadas para separar una sección
como una especie de oficina y dormitorio para ellos. Riley se obligó a armonizar a confianza hasta que pudo pasar entre las sábanas. Dentro encontró a Lirín observando a las formas tormenta. Detrás de él habían montado un pequeño puesto médico donde Lirín podía atender a pacientes, porque como no iba a hacerlo. Kaladin hablaba a veces de su padre, y Riley tenía la sensación de conocer bien a Lirín y Escina, aunque se relacionaba en persona con ellos solo desde hacía unas semanas. ¿Y bien? Preguntó Riley. Esos regios no han visto nos han visto a Escina y a mí, susurró Lirín. No hemos podido seguir escondiéndonos todo el tiempo, pero no creo que importe. A estas alturas, alguien tiene que habernos reconocido. No me sorprendería que hubieran puesto aquí a los guardias, porque ese tal perseguidor se enteró de nuestra presencia. A lo mejor deberíais haceros menos de notar, propuso Riley, buscando kremlinos en el techo. O a lo mejor deberíamos sacarnos de este sitio. Ya estamos mirando por si hay kremlinos, dijo Lirín, y no hemos visto ninguno, nada, de momento. Y en cuanto al perseguidor, Benli dice que deberíamos estar a salvo de él mientras esa celestial Leshwi nos proteja. No sé hasta qué punto confiar en ninguno de ellos, Lirín, respondió Riley, sobre todo en los fusionados. Estoy de acuerdo, dijo Lirín. ¿A qué están jugando? Leshwi ni siquiera preguntó por mi hijo. ¿Tú sabes por qué se comporta así? Lo siento, repuso Riley, pero ni idea. Nuestras canciones apenas mencionan a los fusionados, y es solo para decir que los evitemos. Lirín gruñó. Al igual que los demás, esperaba que Riley comprendiese a los fusionados y los regios mejor que él mismo, pero había que reconocer al cirujano y a Escina que habían aceptado a Riley sin ninguna sospecha, a pesar de su especie. Por mucho que Lirín se quejara de Kaladin, parecía que consideraba digno de confianza a cualquiera a quien su hijo llamase amigo. ¿Y Benli? Prosiguió Lirín, lleva una forma regia. ¿En ella podemos confiar? Benli podría haberme dejado encerrado, dijo Riley. Creo que ha demostrado que sí. A no ser que esté jugando a algo a largo plazo, matizó Lirín entornando los ojos. Riley canturreó a reconciliación. Me sorprende que sospeches así. Kaladin decía que siempre veías lo mejor de la gente. Mi hijo no me conoce tan bien como cree, respondió Lirín y siguió escrutando entre las sábanas. Riley pasó junto a la mesa de exámenes, hacia el lugar donde Escina había extendido uno de sus mapas robados en el suelo. Al llegar, canturreó a ansiedad. Quizá no deberíamos sacarlos, susurró, con esos regios por aquí. No podemos vivir con miedo a encontrar enemigos en cada esquina, Riley, replicó Escina. Si quisieran llevársenos, ya lo habrían hecho. Tenemos que suponer que de momento estamos a salvo. Riley canturreó a ansiedad, pero las palabras de Escina eran sabias. Procuró tranquilizarse. Había visto aquel kremlino, sí, pero no sabía si contenía un vacío spren o no. Quizá sí que se mostraba demasiado asustadizo. Lo más seguro era que estuviera en vilo por cómo lo trataba todo el mundo en sus trayectos por la torre. No dejo de pensar, dijo Escina mirando el plano, que si pudiéramos llevar esto a Cal, a lo mejor le vendría bien. Riley lanzó una mirada a Lirín, canturreando curiosidad. Escina no captaría el ritmo, pero desde luego comprendió su lenguaje corporal. La regañina que tenga Lirín es cosa suya, no mía, dijo Escina. Puede hacerse el pacifista estoico todo lo que le dé la gana, y yo lo amo por ello, pero no pienso dejar a Cal solo ahí fuera sin ayuda. ¿Crees que si tuviera planos precisos de la torre le iría mejor? Daño no le haría, repuso Riley arrodillándose junto a ella. Todos sabían ya lo que había hecho Kaladin unos días antes, su espectacular aparición en el mercado del apartado, su enfrentamiento con los fusionados, su lucha en el aire. Era evidente que los fusionados tenían miedo, no solo
No habían perdido ni un segundo antes de empezar a anunciar que lo habían matado, demasiado deprisa, con demasiada insistencia, y sin ningún cadáver que mostrar. La gente de la torre no estaba creyéndoselo, y Elaine tampoco. Se habían unido al Puente 4 más tarde que la mayoría, pero había estado presente en las transformaciones más drásticas de Caladín. Bendito por la tormenta, estaba vivo en algún lugar de la torre, planeando su siguiente acción. Escina siguió estudiando el plano de la quinta planta de la torre, pero Riley se fijó en otra cosa. Escina había dejado otro mapa a un lado, uno de las llanuras quebradas. Riley terminó de desenrollarlo y se descubrió armonizando al ritmo de lo perdido. Nunca había visto un mapa completo tan detallado de todas las llanuras. Su inmensidad no lo pilló por sorpresa. Había estado allí como oyente y como hombre del puente. Había volado con los corredores del viento, comprendía la extensión de las llanuras quebradas y estaba preparado para la diminuta que resultaba Narak comparada con las mesetas que se expandían en todas las direcciones. Pero no lo estaba para lo simétrico que era todo, viéndolo en conjunto. Sí, desde luego las llanuras quebradas se habían roto siguiendo una pauta. Riley canturrió a curiosidad, fijándose más, y distinguió unas líneas de escritura apretadas en el extremo oriental de las llanuras, donde los vientos habían reducido el tamaño de las mesetas. Era la dirección en la que emigraban los abismoides después de criar o pupar, una zona peligrosa, llena de gran caparazones, manadas de animales y depredadores grandes como edificios. —¿Escina? —llamó Riley girando el mapa hacia ella. —¿Podrías leerme esto de aquí? Ella se agachó. —Es un informe de exploradores —dijo—. Parece que encontraron un campamento ahí, una especie de caravana numerosa o grupo nómada. ¿Podría ser natanos? Riley, en ese sector falta mucho por explorar. Riley canturrió para sus adentros, preguntándose si debería aprender a leer. Sixil siempre estaba hablando de lo útil que era, pero a Riley no le hacía gracia confiar en palabras escritas que no tenían vida, en vez de en las canciones. Un papel podía quemarse, perderse, destruirse en una tormenta, mientras que un pueblo entero y sus canciones no era tan fácil de... Dejó el pensamiento inacabado. Un pueblo entero. Volvió a golpearlo el conocimiento de que estaba solo. No, Bentley estaba ahí, pensó. Ya eran dos. Nunca le había caído demasiado bien Bentley, pero por lo menos Riley ya no era el único oyente. Pensarlo hizo que se preguntara si deberían intentar Riley, cálmate. Intentar rehacer su pueblo. La idea lo repelía por varios motivos. Para empezar, las ocasiones en las que había probado adoptar la forma carnal, las cosas no habían ido como él, ni nadie en realidad, había esperado. Mañoso, Elaine, ¿eh? No pienses en esas cosas, Elaine, tú estás chiquito. Lirín retrocedió de sopetón desde las sábanas colgadas. Fue un movimiento tan repentino que Estina lo interpretó como una advertencia y al instante cogió una sábana y la extendió sobre los mapas. A continuación puso encima unas vendas para aparentar que había puesto la sábana en el suelo para que los vendajes no se ensuciaran mientras los enrollaba. Era una excusa excelente, que Riley quizá echara a perder al moverse demasiado tarde para guardar su mapa de las llanuras quebradas. No es eso, dijo Lirin cogiendo a Riley por el hombro. Ven a ver. Creo que he reconocido a un trabajador. Lirin señaló entre dos sábanas a un hombre de corta estatura. Tenía una marca en la frente, pero no era un glyphosate pintado, sino un tatuaje del Puente 4, como el que llevaba el mismo Riley. David mantenía la vista gacha y caminaba con su habitual aire de silenciosa sumisión. Creo que ese hombre es amigo de Caladín, dijo Lirin, ¿verdad? Riley asintió y empezó a canturrear flojito a ansiedad, mientras salía a la cámara principal. David y él habían trabajado juntos a menudo, ya que eran los dos únicos miembros del Puente 4 que no habían obtenido capacidades de corredor del viento. Verlo volvió a abrir esa herida en Riley, que se esforzó a canturrear a paz.
No era culpa suya que los Spren fuesen tan racistas como los humanos, o como los cantores, como la gente. Sin decir nada, cogió a David por el brazo y lo apartó de los regios. Tormentas, cómo me alegro de verte, susurró. Me tenías preocupado, David. ¿Dónde te has metido? Estaba asustado. Ven, ayúdame a llevar agua a los demás, como el trabajo que hacíamos antes. ¿Te acuerdas? Podía imaginarse al pobre mudo escondido en un rincón, llorando mientras los enemigos inundaban la torre. David se había convertido en una especie de mascota para el Puente 4. Era uno de los primeros hombres a los que Caladín había salvado. David representaba lo que les habían hecho a todos, y también que hubiera sobrevivido a ello, heridos pero aún con vida. David se resistió cuando Riley intentó tirar de él hacia el abrevadero. El hombre del puente más bajito acercó la cabeza a Riley y lo sorprendió del todo al hablar. Riley, dijo David, por favor, ayúdame. Caladín está dormido y no hay forma de que despierte. Creo que se muere. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No mames. Ah, no manches, güey. Déjame marco esto. No, no se nos va, no se nos va. Que a Brandon se le ocurra matar a Caladín y yo voy a su casa. No sé dónde vive, pero me vale madre, lo investigo, lo doxeo. Voy a su casa y le doy una zarandeada. Que voy a dejar de grabar aquí esto.